Hola, continuamos con la unidad 3, parte 1 del curso de creación y confección de documentos, y en esta parte, en esta clase, vamos a ver las plantillas o modelos de documentos. Como siempre, tenéis ahí las vías de contacto con el aula. Tenéis a través del correo electrónico, el Facebook, el web y también a través del código QR. Vamos a ver el uso de plantillas o también llamadas modelos de documento. Una plantilla o modelo de documento me permite crear un documento con un diseño que siempre voy a tener disponible. Viene a ser, por tanto, eso, una plantilla o un modelo. Siempre la tengo, la estructura ya creada, solo tengo que abrir el documento y tenerlo ya listo para cubrir. Entonces, vamos a ver los ejemplos. Las plantillas las tenemos en menú archivo, nuevo y plantillas. En vez de crear un documento, me voy a plantillas. Aquí tengo las plantillas creadas y almacenadas en este programa, en esta aplicación. Tengo el aviso, por ejemplo, del certificado de Codix, el anexo PDF, comunicación para los cursos online, envío de documentación de los cursos y, como veis, tengo pues unos cuantos. He ido creando unos cuantos según los he ido necesitando y simplemente abro el documento, por ejemplo, para enviar una documentación. Y me abre el documento ya con la estructura, con el diseño que voy a utilizar para enviarlo. Si os fijáis, estoy aprovechando las plantillas también para utilizarlas como contenedor, digamos, para guardar ahí, por ejemplo, comunicaciones por correo electrónico. Este documento en realidad no es un documento que vaya a enviar, es un contenido que envío por correo electrónico. Tengo el documento, lo tengo preparado por si tengo que enviarlo de mañana o de tarde, el nombre del curso, toda la información, datos a mayores, que según el curso pues igual tengo que enviar o no, le pongo ahí una marca, donde deben dirigirse, donde disponen de los datos, y luego a mayores otra información suplementaria que puede necesitar enviar o no. En este caso lo tengo marcado con una serie de marcas de control mías, que son personales, para localizar esta información, y esto lo veremos en el siguiente curso, en la siguiente clase, sobre el uso de técnicas de búsqueda. Añado este carácter, este símbolo, el asterisco, para poder localizar esa palabra de forma directa. Digamos que estoy creando una palabra clave en el documento. Aquí tenemos un texto comodín, digamos, una cadena de caracteres que luego tendré que sustituir o rellenar, en este caso por el nombre del curso que corresponda. Esto luego podemos también utilizar la técnica de localizar y sustituir, que veremos en la siguiente clase. Y a mayores tengo otra serie de contenido para localizar encuestas,
creo un apartado específico, si necesito añadir esta información o no, la copio y punto. Fijaos además que incluso añado las palabras en gallego y en castellano, según como lo quiera buscar, o sinónimos. Y aquí tendría el texto que quiero, o que cuando necesite, para añadir al correo electrónico. Que recordemos que esto es una plantilla, pues en este caso para enviar un correo electrónico. A mayores, puedo aprovechar para crear en esta plantilla, introduzco aquí el asunto. Como voy a enviarlo por correo electrónico, dejo ya preparado el asunto y ni siquiera tengo que escribirlo en el correo electrónico. Copio todo el texto, la parte que quiera enviar por el correo, y luego en el correo simplemente copio esta línea y la paso al asunto. Aprovecho la plantilla para añadir el asunto, para no tener que escribirlo después a mano en el correo. Incluyo todo ya en el documento. Pues esta sería la función básica de una plantilla. Tener un documento con una estructura, con un contenido ya creado para simplemente copiarlo o modificar lo que necesite que cambiar, hacerle unos cambios mínimos y ya tener el documento para enviar o para enviar por correo. Otra ventaja de usar plantillas es la facilidad de acceso. Me voy a archivo, nuevo, plantillas. En 3 pasos ya tengo ahí todos los documentos principales que utilizo con frecuencia. En vez de tener estos documentos desperdigados por el ordenador, por la carpeta, tenerlos cada uno en su carpeta correspondiente y tener que ir a buscar en la carpeta, luego la subcarpeta y encontrar cada uno, los tengo todos aquí en un único lugar. El problema puede ser que a medida que vayamos creando plantillas, vayamos acumulando y teniendo luego un volumen también grande. Pero en principio, los documentos que más utilicemos los tenemos disponibles desde plantillas. Lo creo como plantillas, lo tengo en plantillas y digamos que viene a ser como una especie de favoritos. Documentos recientes, me abre los últimos documentos. Entonces, puede estar o puede que no. Plantillas siempre tengo la seguridad de que lo voy a tener ahí. Y viene a ser una especie de favoritos en la que tengo todos los documentos al alcance, pues haciendo 2 clics. Bien, abriría la plantilla, copio el contenido, lo modifico, hago los ajustes necesarios y lo guardo con otro nombre, porque si no sobrescribo la plantilla, o pues si no lo voy a guardar, cierro y pego el contenido, pues por ejemplo en el correo electrónico. Abrimos. Vale, pues no hay problema al abrirlo. Al abrirlo se me abre como un documento nuevo y queda a la espera de guardarlo directamente ya como un documento independiente. Es más, si le doy a guardar, me lo guardará con el formato, imagino, ODT. Vale, ODT, que es el predeterminado de LibreOffice. Entonces no habría problema, se abre y ya queda listo para guardar como un documento nuevo. Vale, esto es en relación a plantillas que ya hemos creado y que ya tenemos guardadas. Vamos ahora a crear una plantilla nueva.
para crear una plantilla nueva, partimos de un documento nuevo. Un documento en blanco, nuevo, recién abierto, y ahí vamos a crear la plantilla. Bien, en primer lugar vamos a ajustarle el tipo de letra. Por ejemplo, Open Sans, que es un texto, un tipo de letra bastante agradable para leer. Es una letra que es fácil de leer. Y, por ejemplo, voy a dedicar este documento, esta plantilla, pues la voy a utilizar para enviar correos electrónicos. Voy a utilizar una plantilla para un correo electrónico, una comunicación a través de correo electrónico. Entonces aprovecho y, como comentaba antes, le metemos el asunto y ya me lo llevo al copiar el contenido y simplemente luego en el correo solo tengo que volver a pegarlo en el asunto, eliminarlo del cuerpo, del propio correo, del mensaje y pegarlo en el asunto. Vale, ponemos el típico texto general. Luego, pues si hace falta modificarlo, no hay ningún problema. Esa es la función de la plantilla. Y ahí ponemos el texto. Descripción. Vale, ahí ya vería todo el texto. Despedida. Y pues lo típico. Datos de contacto. Web. Aquí vemos que LibreOffice detecta automáticamente el formato. Evidentemente esas páginas no existen ni ese correo, pero el formato corresponde con el de un correo electrónico y el de la web. Bien, iremos creando el contenido y guardamos el documento. El documento está aún sin guardar y ahora al guardar no lo vamos a guardar como un documento, hay que guardarlo como plantilla. Me voy a formatos y en vez de guardar como documento de texto, seleccionamos plantilla, documento de texto, ODF. ODF es el formato de archivo o documento abierto en inglés. Y el OTT es la T de template, de plantilla. Plantilla de texto abierta. Documento. El problema que tengo con el documento es que no voy a poder acceder a él desde plantillas. Aquí la idea, el núcleo de la idea, el uso principal es poder acceder rápidamente desde plantillas. Utilizar plantillas como una especie de acceso a favoritos. Entonces, como es un documento que voy a utilizar de forma regular, lo guardo en plantilla, formato plantilla. Recordad siempre ponerle el nombre que identifique esa plantilla para saber de qué trata, una plantilla, un documento, cualquier archivo. Saber siempre qué contenido tiene ese archivo. Vale. Formato plantilla, el nombre, la carpeta en la que tiene que ir y guardamos. Bien, ya he creado la plantilla y tenemos la plantilla disponible. Si queremos insertarle, pues lo típico,
pie de página, número de página, total de páginas, todo esto que estoy haciendo queda ya configurado en la plantilla y luego simplemente es copiarlo o modificarlo. Imaginemos que aquí lleva un título tamaño 14, negrita, etc. Creamos el diseño, añadimos todos los elementos que vamos a utilizar en este documento y guardamos como plantilla. Una vez creada la plantilla, no basta con guardarlo. Ahora hay que añadirla, hay que importarla a las plantillas de LibreOffice. Bien, tengo el documento, lo he guardado como plantilla y ahora tengo que llevarlo a plantillas. Me voy a Archivo, Nuevo y Plantillas. Aunque hay otra ruta, lo más fácil, lo más directo es irnos a Nuevo. Nuevo Plantillas y ahí tengo las opciones, en este caso, Importar. Importar a mis plantillas. Voy a añadir la plantilla que acabo de crear, la voy a añadir a mis plantillas para disponer de ella en las plantillas de LibreOffice. Añadir a mis plantillas, acepto y busco el documento, en este caso la plantilla que acabo de crear, abrimos y se me añade por orden alfabético en el espacio de plantillas. Ahora, si necesito responder una solicitud de inscripción, me voy a Archivo, Nuevo, Plantillas. Busco la plantilla y la abro. Ya tengo el documento con la estructura creada y simplemente cambio los datos que tenga que cambiar. El asunto ya lo llevo ahí en la primera línea para después borrarlo y ya tengo los datos. Todos los contenidos, todos los elementos que introduje ya quedan ahí disponibles para utilizar. Entonces, o puedo copiar ese contenido y enviarlo por correo, o lo guardo. Como es una plantilla, se me abre como un documento nuevo y lo guardaría como un documento nuevo, para luego enviar ese documento como un anexo. Bien, hemos visto cómo crear una plantilla, cómo acceder a ella. Vamos a ver ahora cómo editarla. Para editar la plantilla, nos vamos otra vez a Nuevo, Archivo Nuevo, Plantillas. Desde ahí accedemos a todas las funciones de las plantillas. En cuanto a editar, no funciona lo de editar la plantilla directamente. Yo, aunque abra la plantilla y la edite, y la guarde como plantilla, eso no va a funcionar. Selecciono la plantilla que acabo de editar, la voy a guardar sobre sí misma, pero como el funcionamiento de la plantilla es que se abre como un documento nuevo, tengo que seleccionar de nuevo, buscar la plantilla. Me dice que ya existe, reemplazo
¿Vale? He modificado aquí el documento, pero si después de haberlo guardado como plantilla, OTT, si me voy a archivo y abro plantilla, tenemos que la plantilla no se ha modificado. Digamos que LibreOffice lo que hace es hacer una copia de la plantilla. Por eso ese paso de importar para tener la plantilla disponible en plantillas. Para tener el modelo de documento en plantillas. Por lo tanto, no se puede modificar una plantilla directamente, sino habría que volver a importarla como una plantilla nueva y sumando que habría otro problema. Cerramos aquí. Vale. Si cierro, cierro el documento. Salir, salgo de LibreOffice. A veces cerrar también cierra LibreOffice. No debería, pero a veces pasa. Cierro el documento, pero el LibreOffice sigue abierto. Quedaría con documento nuevo, pero no se cerraría. Bien, estaba diciendo que he creado la plantilla, la he editado directamente, no la edité desde plantilla, sino directamente, y ahora voy a importarla de nuevo. He modificado la plantilla, el modelo, y voy a importarlo de nuevo a plantillas. Me voy a plantillas, importar a mis plantillas. Estos son otros apartados de plantillas. Vamos a tener todo organizado en plantillas. Realmente viene como las carpetas, ¿vale? En este caso, pues mis plantillas. Acepto, selecciono la plantilla, le doy a abrir y me da error. Error al importar plantilla. Fallo al importar la siguiente plantilla a mis plantillas. Ha habido un error con esta plantilla, que es la que estoy intentando importar. ¿Qué error es? No nos lo dice. Hay un fallo y no lo dice. Bueno, pues el fallo es que esa plantilla ya existe. Ese modelo ya estaba creado, pero como lo modifiqué, lo edité, digamos que por fuera de plantillas, no puedo volver a importar una plantilla que ya tengo importada, que ya existe. Debería dar el aviso de ese error, de que ya existe la plantilla, pero no lo hace. Entonces, en primer lugar, para editar la plantilla correctamente, nos ponemos en la plantilla y con botón derecho tenemos las opciones principales. Abrir, editar, predeterminar, bueno, será para abrir en primer lugar. Cambiar el nombre y eliminar. El consejo es tener la plantilla aquí en plantillas y tener la copia guardada pues donde corresponda, en documentos o en otra carpeta. Aquí digamos que la plantilla de trabajo es el espacio de trabajo y la plantilla guardada en la carpeta es una copia por si necesitamos acceder a ella posteriormente. Hay que tener en cuenta que estas plantillas están añadidas a LibreOffice, es un contenido añadido a LibreOffice y si borramos LibreOffice, si cambiamos de ordenador o cambiamos el programa, no lo vamos a tener disponible. Por eso siempre tener la plantilla guardada en una copia de seguridad como un documento más. Así siempre tenemos disponible para volver a importar en el futuro a LibreOffice. Siempre está disponible. Aquí solo está mientras tengamos LibreOffice funcionando. Y solo en este LibreOffice, en este ordenador. Bien, entonces editamos. Selecciono la plantilla, editar. Ahora sí, hago las modificaciones que quiero que queden ahí permanentes cada vez que abra la plantilla, para que aparezca así el contenido. Y aquí directamente ya guardo, ya sale en formato OTT y lo guardo directamente. Lo he guardado, sin más. Cierro el documento y ahora si lo vuelvo a abrir,
ya tengo la plantilla con los cambios. ¿Qué ocurre? Que tengo las modificaciones, pero en la plantilla, digamos, de trabajo, de LibreOffice, en la que tengo añadida LibreOffice. Tendría que cambiarlo también en la plantilla externa, en el documento. Entonces, estos cambios, para mayor seguridad, podemos crear el documento externo, la plantilla fuera de LibreOffice, modificarlo e importarlo, para tener el mismo contenido en los dos lados, en LibreOffice y en el documento. Si queremos hacer los cambios, hay que recordar que hay que eliminar la plantilla y volver a importarla desde el documento. Y ya por último, eliminar plantilla por lo que vimos. Plantillas y derecho a eliminar. Y ahí dejaríamos ya, eliminaríamos esa plantilla, si no la vamos a usar. Eliminamos y desaparece de plantillas. Sigue estando en el documento, en la copia, en nuestros documentos, en nuestros archivos, pero desaparece de plantillas. Y esta es la forma de utilizar una plantilla. Cuál es su función, cómo se utiliza y qué servicio nos ofrece. Luego en la siguiente clase veremos a partir de una plantilla cómo crear modelos que podamos introducir información y localizarla rápidamente para crear un documento nuevo o enviarlo por correo electrónico. Pues nada más. Acabamos con este tema y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.